Hola, muy buenas tardes a las personas aquí presentes. Les damos una cálida bienvenida a la cuarta capacitación del TCU 462 y hoy vamos a hablar acerca de la elaboración de los presupuestos. Espero que se encuentren muy bien. Esta sería la agenda para el día de hoy. En cuanto a la duración, vamos a estar más o menos como las pasadas por ahí, entonces para que vayan calculando. Y entonces les dejo con mi compañera María para hacer un pequeño repaso de la parte de organigramas. Bueno, buenas tardes. Queríamos hacer un pequeño repaso sobre los contenidos de la capacitación pasada, entonces, para ver si pudieran participar, tal vez respondiendo esta primera pregunta, que por qué son importantes los organigramas. Entonces, recordar un poco de lo que hemos conversado, este, por qué llegan a afectar tanto las instituciones, qué es lo que muestran. Entonces, no sé si alguno quisiera participar voluntariamente. Claro, Enid, si quiere Bueno, buenas responder. tardes, compañeros. Bueno, para mí, hasta ahorita veo que son muy importantes los organigramas porque es llevar un orden de cada, de las organizaciones, de cada puesto, de lo que le corresponde a cada uno y que se respeten las funciones de cada quien, ¿verdad? Así pase, se salga de ahí, pasa. Ahí está. Ujú. Sí, claro, es Pero no está importante, abierto. ¿verdad? Tener muy Está claro abierto qué le toca a el cada curso. persona. No. Este, ¿Y usted tenía conocimiento del organigrama de su organización? Este, sí, nosotros llevamos uno, pero como que a veces no le toma como mucha importancia o no le toma Ajá. la debida importancia que tiene, ¿verdad? Y con esto ya he aprendido de que sí es muy importante. Sí, claro, con lo aprendido tal vez implementar o mejorar el organigrama que tal vez tenían en la organización. No sé si alguien más quisiera tal vez comentarnos si tenían conocimiento del organigrama de la organización de cada uno, ¿verdad? Hola, Hola. buenas tardes a todos. Bueno, yo pertenezco a una cooperativa y ahí se tiene un organigrama. Ahora le estamos agregando un poquito más abajo. Eh, Siempre, bueno, se ha conocido en la ley cooperativa de que está esa escala u organigrama en el cual la Asamblea General pues es la que tiene todas las potestades, pero también está esa parte superior que es el Consejo de Administración y la Gerencia, que son tres cuerpos prácticamente élite y que de ahí emanan todas las disposiciones hacia la Secretaría, hacia los diferentes otros equipos de trabajo. Y entonces no se puede alterar el orden porque el problema es que eh, alguien tiene que llevar ese orden y el orden, si no hay un organigrama y no se conoce, entonces la gente a veces toman sus potestades, pero cuando se conoce el organigrama, ellos pueden saber eh, qué orden hay que respetar y qué orden hay que seguir. Ujú. Sí, claro, ¿verdad? Es necesario que se conozcan todos los que participen de la institución, ¿verdad? Y tener claro sus funciones. Ojalá que tal vez, bueno, como ya tenía conocimiento del organigrama, que con la capacitación anterior puedan implementar la simbología y todos los elementos que fuimos mencionando para que queden mejor, Ahí ¿verdad? Y más claros. sí, lo que me pasó fue hacerlo aplicando esa herramienta de Miro, Ajá. que
El problema aquí, el internet nos ha estado fallando. Ahorita estoy debajo de una palma, estoy en la palma, ni siquiera estoy en la casa, por el internet que allá está fallando mucho. Y entonces ahí me faltaron algunas líneas de coordinación. Ujú, claro, se entiende. Como esa aplicación se utiliza con internet, entonces tendría sentido eso. De hecho, bueno, ahora Guillermo va a enseñarles un poco más del repaso de esa aplicación que habíamos enseñado y repasar la estructura. Sí. Bueno, aquí, como pueden ver, tenemos un organigrama que lo realicé con la aplicación Miro. Sin embargo, por el tema de internet, también les voy a mostrar otra forma de hacerlo en Word. Supongo que aquí tal vez la mayoría ha usado la aplicación esta de Word. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco lo que habíamos hablado la capacitación pasada. Y aquí tenemos un organigrama de un proyecto de innovación ambiental. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la dirección ejecutiva. Esto lo estoy basando un poco en los organigramas que nos han llegado a las tareas, que por cierto, por ejemplo, el de que había mandado la organización a la que pertenece don Juan José, estaba muy bien hecho. Como usted decía, había algunos errores ahí, pero más que todo, sí cumplía sus funciones, ya que al final lo que nos muestra un organigrama es cuáles son las responsabilidades de cada persona, porque recordemos que cada puesto trae ciertas responsabilidades que puede ser que el reglamento no las confiera. Entonces, recordemos aquí, por ejemplo, el ápice estratégico, que recordemos que esto era, como decía don Juan José ahorita, como la élite de la organización. Yo diría más que todo como el liderazgo. Aquí es donde se toman las decisiones de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y de cómo lo haremos. Entonces, en este caso, un aspecto muy importante que quería destacar es los colores, porque sí a veces con los colores, por lo general puede ser que no se usen del todo, que eso estaría bien, pero también aquí, para efectos de que sea más bonito y más visualmente atractivo, por así decirlo, se usan colores. Sin embargo, sí recomendamos que se usen como con cierta lógica. Vemos aquí una cosa muy importante que es un cuadrito de simbología. Aquí viene como los colores de cada nivel. Recordemos que aquí, tal vez no lo dijimos con estas mismas palabras en la capacitación pasada, pero el nivel político que correspondería al ápice estratégico. Aquí lo tenemos de este color. Las asesorías, que serían las unidades de staff. Aquí lo tenemos y recordemos la línea punteada. Y aquí el nivel operativo o el núcleo de operaciones, que sería el nivel más bajo, pero no menos importante de la organización. Entonces recordemos estos aspectos. Ojalá esto les pueda servir para que puedan ir corrigiendo los organigramas de sus organizaciones si ven que no cumplen con estas buenas prácticas que se les llama. Y ahorita les voy a mostrar un archivo de Word. ¿Se está mostrando o todavía sigue saliendo Miro? Sí, se ve Word. Ok. Con Miro tiene la facilidad de que, bueno, una vez que uno aprende a usarlo, pues sirve bastante bien. Pues yo, por ejemplo, puedo simplemente copiar y pegar nuevos cuadros para que todos me quedan del mismo color y del mismo tamaño. Y puedo hacer como varias funcionalidades ahí muy interesantes. Pero en Word, que es una aplicación que no requiere internet, bueno, sí para descargarla, pero no para usarla normalmente, yo puedo hacer casi que lo mismo, nada más que es un poco más difícil. De hecho, bueno, tal vez los que tengan como una mejor vista pueden ver que tal vez las líneas no están tan rectas, pero bueno, son detalles más que todo, eso es para temas demostrativos. Entonces aquí, recordemos lo de los colores, que tenemos el lápiz estratégico o el liderazgo, que sería en este caso la asamblea general, el directorio, que tenemos las asesorías, y aquí, pues bueno, el núcleo de operaciones. La forma
si tienen Word y lo han usado, la forma de que yo hago un organigrama aquí es que yo voy a insertar en el menú este principal que está en la parte superior. Cuando entro a la aplicación me sale predeterminado aquí en inicio. Yo voy a la parte derecha, aquí, del botón de inicio, insertar, y aquí en formas. Para hacer uno de estos cuadritos, yo usaría este, que dice cuadro de texto, que está justo al puro principio. Y aquí más o menos hago como la forma en cuadro. Esto también se puede hacer en Paint, que más o menos tal vez es una aplicación que sea más conocida. Entonces aquí puedo poner como trabajadores. Para asegurarme de que tenga el mismo tamaño, yo más o menos aquí como que lo calculo. Puede ser casi que a ojo. Y bueno, aquí ya tenemos uno nuevo. Para el color, una vez que me salen estas opciones que salen automáticamente, me voy al relleno y elijo el color que corresponda. Así sería con las líneas. Otra vez en insertar, formas. Y justo a la par del cuadro de texto, les va a salir esta línea. Entonces, al principio sale como un color azul que no se muestra muy bien, con un contorno muy tenue, muy como delgadito. Entonces nada más le doy como más grosor aquí en la parte que dice contorno. Le doy un contorno más para que se note. Así más o menos es como podemos ir haciéndolo en Word. Entonces, espero que esa herramienta les pueda servir para que puedan ir haciendo sus organigramas o corregirlos. Bueno, el tema de hoy va a ser acerca de la elaboración de presupuestos. Introducimos un nuevo tema que, una vez más, es una herramienta que esperamos que les pueda servir bastante en sus organizaciones. Es un poco más compleja, sin embargo, lo estamos haciendo de una forma como más facilitada para que ustedes puedan aplicarlo. Tal vez algunos tengan conocimientos de presupuestos, finanzas, contabilidad anteriores, y entonces nada más sepan que sí estamos como yéndonos a lo más básico para que podamos empezar como aplicándolo desde cero. Ok, entonces vamos a iniciar con la explicación de qué es un presupuesto. Bueno, se dice que un presupuesto es un cálculo que permite tomar en cuenta todos los gastos e ingresos que se generan de actividades económicas de una organización. También puede ser aplicado en la familia, en una empresa. Y bueno, esto sabiendo también cómo se están utilizando estos ingresos o cuánto es que se está gastando. Eh, bueno, ya que se identifica en qué se está gastando, también plantear con qué se cubren estos gastos, porque se tiene que lograr un balance entre los dos elementos, ¿verdad? Por lo tanto, aparte de calcular las cantidades, de ir de la mano con la planificación, donde se conozcan todas las entradas de dinero y usar los ingresos de la mejor manera, obviamente esto para evitar las pérdidas por gastos. La elaboración de presupuestos no solo se limita, digamos, a ir actualizando un estado, sino que también se puede plantear a un futuro. Es decir, que el presupuesto funcione como esta herramienta para realizar proyecciones, que contenga una estimación de las posibles fuentes de ingresos y también una aproximación a los gastos que se van a incurrir. Además, que se tienen que aplicar límites a ya sea algún departamento, a la organización en general o algo así, eh, respecto a cómo se están utilizando los recursos financieros. Bueno, acá tenemos
varios elementos, como en dibujos, como para relacionarlo un poco más con esto que explico. Bueno, primero acá vemos como esto relacionado al balance, ¿verdad? Entre los costos y gastos. Em, También de recordar que estamos hablando de dinero, ¿verdad? Entonces que hay que mantener un orden. Eh, También no solo limitarlo, ¿verdad? A una organización, sino también aplicarlo a algo más personal, porque es una herramienta muy necesaria para tener una mejor organización, ¿verdad? Con respecto al dinero. También ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? A dar prioridades. Eh, Otro elemento muy importante es el tiempo. Casi siempre se establecen tiempos para llegar a una meta, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Plantear objetivos y llegar a estos por medio de la planificación. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, entonces con esto vamos a la importancia. Algo muy importante a considerar es que también el presupuesto debe ser elaborado de una manera eficiente y con datos reales, ¿verdad? O sea, todo lo que se registre tiene que ser muy específico y, y que también no solo para reportar esa situación financiera, sino que también se plantea a lo que mencionaba anteriormente, esa elaboración de los objetivos, metas y logros que se pretenden cubrir en el tiempo, en este periodo de tiempo que se estableció, ya sea mensual, anual, ¿verdad? Lo más común, y que se complemente con esta información de manera segura y confiable que permita reflejar el progreso respecto a la situación financiera. Entonces, por esto que son tan importantes, independientemente si, si a nivel, digamos, familiar o de organización o personal, son grandes los ingresos, y grandes o pocos los ingresos y gastos que se cuentan, ¿verdad? Entonces, el plan de presupuestar se realiza con un periodo de tiempo, ¿verdad? Que luego con los resultados y cálculos que se obtienen permite generar informes y presentar si se va a un buen o mal camino el uso de los recursos, que también se puede hacer una comparación entre los meses o los años. Siguiente. Entonces, estamos hablando de que los presupuestos es una herramienta de planificación y más que todo en organizaciones pequeñas, ¿verdad? Entonces, como se mencionó anteriormente, el presupuesto no significa solo cifras, también representa un sistema integral que controla y administra actividades que se llevan a cabo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de planificación, es esta manera de administrar y establecer ese plan y ese camino, esa ruta que se debe seguir por medio de la toma de decisiones para alcanzar un futuro, ¿verdad? Que queremos, un futuro deseado, logrando los objetivos y obviamente no se pueden dejar de lado todos los factores que lo integran y afectan, ¿verdad? Ya sea internos o externos. Además, como la mayoría de veces los recursos son escasos, principalmente los recursos monetarios, se vuelve una muy buena opción y también una necesidad organizar las actividades en consecuencia de los gastos que se generen. Entonces, para no llegar a una situación de falta de liquidez, que también esto representaría un riesgo, ¿verdad?, para la organización. Entonces, es recordar esa importancia de asignar la prioridad a las acciones y actividades que también vaya guiado y que cuente con su debido gasto, ¿verdad? Para poder saber qué objetivos se pueden ir cumpliendo y de hacer una visión a la organización de qué actividades sí se van a cumplir en el periodo que se estableció. Voy a hablarles un poco acerca de los tipos de presupuestos. Los presupuestos no son todos de un solo tipo, no son como una cura mágica, por así decirlo, que simplemente se usa un tipo y listo.
cada uno tiene sus necesidades diferentes en sus organizaciones. Entonces, estos pues se han como ramificado, se han dividido en varios. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Primero, nada más, aquí voy a aclarar rápidamente que hay una diferencia entre los presupuestos públicos de entidades como, por ejemplo, las municipalidades de su zona, los ministerios y así, tienen una gran diferencia de los presupuestos que vamos a hablar hoy, que serían los presupuestos del sector privado. Aquí, por ejemplo, mencionaban que tenían cooperativas, que tienen asociaciones. Estos se rigen por medio de los presupuestos privados. Aquí los presupuestos públicos son más rígidos, son difíciles de hacer cambios en el plan, tienen que pasar, por ejemplo, algunos por Asamblea Legislativa, otros por la Contraloría General de la República. Ustedes tienen un presupuesto que es más flexible. Quizás lo tengan que pasar por la Asamblea General de la asociación o por el directorio de la asociación, pero en general tienen una flexibilidad mayor, entonces pueden adaptarse a cambios con una mayor facilidad. Los presupuestos del sector público tienen una vocación de servicio. Esto significa que tienen que cumplir metas socioeconómicas del país, o sea, desarrollo, por ejemplo, desarrollo regional, tienen que cumplir con programas sociales y este tipo, mientras que ustedes en las asociaciones que son, por ejemplo, productivas, que aquí hay varias, buscan tener un negocio rentable, escalable, o sea, que se pueda hacer más grande, poder suplir sus necesidades y mantenerlas. Los presupuestos públicos por lo general tienen un menor equilibrio, o sea que hay más gastos que ingresos. Tal vez en noticias hayan escuchado acerca de déficit fiscal. Esto significa que el gobierno tiene más gastos y que con estos gastos no están siendo cubiertos por los ingresos que sean en muchos casos, por ejemplo, los impuestos. En el caso de ustedes, lo ideal es que tengan un mayor equilibrio, que tengan, por ejemplo, una cantidad de de ingresos que pueda cubrir los gastos que están presentando. Entonces, esto es muy importante. Tal vez no siempre pasa, tal vez haya momentos en los que haya mayor dificultad en el negocio, pero nuestro objetivo es que los ingresos puedan suplir estos gastos. También en el sector público, los presupuestos son públicos, son de conocimiento de la ciudadanía. Si ustedes gustan consultar el presupuesto de su municipalidad local, pues lo único que tienen que hacer es ir a la página de la Contraloría, buscarlo, inclusive llamar a la propia municipalidad y pedirlo, porque son con impuestos que ustedes pagan, mientras que ustedes pues tal vez el presupuesto nada más sea de conocimiento del directorio o de la Asamblea General, no tienen la obligación de mostrárselo a nadie más. Entonces, estos son como unas diferencias claves. Recordemos que estamos centrándonos en el sector privado. Siguiente, por favor. También tenemos impuestos que están divididos según su rigidez. Por ejemplo, ya estábamos mencionando que en el sector público tenemos impuestos que son rígidos, que son estáticos, fijos, asignados. Con estos, una vez que son hechos, no se permiten ajustes. O tal vez hacer estos ajustes sea más difícil. Como aquí dicen, son estáticos, no se mueven. Generalmente, cuando hay variaciones, no se muestran muy bien en los presupuestos. Esto no significa que sean malos, sino que son usados para ciertas organizaciones, por ejemplo, en el gobierno, que tenemos pues un presupuesto muy grande y tal vez volver a asignar recursos o volver a poner más dinero no sea tan difícil. Entonces, tener una rigidez sea importante, sea un beneficio. Tal vez para una organización más pequeña como los de ustedes, que tienen tal vez un presupuesto más ajustado, pues puedan ser bueno tener un presupuesto variable, que sea flexible y que pueda cambiar dependiendo de la situación. Si ven que pueden hacer alguna inversión que les consiga más beneficios en el corto o largo plazo, pues tienen toda la facilidad de hacerlo con un presupuesto flexible, mientras que el gobierno no tendría esta facilidad.
no solamente los presupuestos rígidos son usados por gobiernos, tal vez por empresas grandes, pero bueno, también aquí tenemos el control anticipado. Estos se hacen antes de el hecho, por así decirlo. Estos no, estos por ejemplo se hacen proyecciones de ventas y yo sé que el mes pasado recibí una cierta cantidad de ventas de nuestro producto, pues más o menos puedo ir como calculando ahí. Con los presupuestos rígidos es un control anticipado lo que estamos haciendo, mientras los flexibles se van construyendo con el tiempo, se van monitoreando los ingresos que hay y se puede ir calculando un poco más la realidad de la organización, de los ingresos que estoy teniendo. Entonces esto también es importante. Los presupuestos estáticos son más difíciles de realizar, duran bastante, pueden inclusive durar meses haciéndolos. Entonces por eso es que vamos a recomendar los flexibles, que son menos complicados y bueno, como todo tienen desventajas y ventajas. Y bueno, vamos a hablar un poco más de esto. Siguiente, por favor. También tenemos otros tipos de presupuesto muy importantes, los de corto plazo y largo plazo. A corto plazo, cuando hablamos de este tipo de plazo, es que más o menos no abarcan más de un año. Estamos hablando, pues, 12 meses. Entonces, estamos buscando con esto solventar problemas que estamos viendo que vamos a tener como dentro, digamos, si estamos empezando a hacer un presupuesto para el otro año, estaríamos haciendo un presupuesto de corto plazo. Entonces, tendríamos que identificar cuáles necesidades, cuáles problemas y cuáles ingresos tendremos para el próximo año, dentro de los próximos meses. Estos se adaptan a una economía más cambiante cuando la situación económica, como es actualmente en el país, está en constante cambio, pues estos nos pueden servir bastante. También los de largo plazo, aquí pues establecen periodos de mayores a un año. Estamos hablando aquí 5 años, 10 años, también se les llaman presupuestos plurianuales y bueno, requieren una planeación de largo plazo. Aquí, a pesar de que no los vamos a abarcar, sí es importante mencionar que una de las formas que estos se hacen es con una modalidad 1-4. Esto significa que el primer año está muy detallado, mientras los 4 años, cuando estamos hablando de 5 años, mientras los próximos 4 años sí están hechos, pero no están tan detallados como el siguiente año. Entonces, esto para que sepan un poco más la diferencia. Siguiente. Bueno, aquí también tenemos unos presupuestos según el sector que abarcan. Por ejemplo, tenemos un presupuesto maestro, que sería la recopilación de todos los presupuestos estos que están abajo, que nos ayuda a tener una imagen general del estado económico de la empresa. Tenemos los presupuestos de operación, que nos muestra cuáles son nuestras utilidades. Las utilidades son las ganancias que nosotros vamos recibiendo. Eso es muy importante, es un concepto que se está usando. Entonces nos permite ver si tenemos utilidades o pérdidas. Tenemos el presupuesto de ventas, que se centra en ver cuáles ingresos tenemos a través de los productos o servicios que vendemos. ¿Por qué se centra nada más en ventas? Porque hay otros ingresos que pueden tener la organización que no provengan de las ventas de productos o servicios. Entonces nos ayuda a ver como cuánta demanda tenemos desde nuestro producto. También tenemos los presupuestos de producción, que por cierto, los que vamos a abarcar el día de hoy, que nos vamos a centrar un poco más, van a ser tanto el presupuesto de operación y el presupuesto de producción. Bueno, volviendo al presupuesto de producción, por este medio, podemos tener una proyección de cuántas ventas vamos a tener y así ajustar nuestro nivel de producción y así no producir más de lo que necesitamos, más de lo que nos va a vender, más de lo que vamos a vender o menos, y que más bien nos hagan falta y que perdamos ventas por no tener suficiente producto. Entonces, muy importante eso. El presupuesto de compras. Bueno, esto, como dice el nombre, se centra en las compras que vamos a hacer desde nuestra organización. Nos ayuda a ver como cuánto estamos gastando. Tal vez podemos determinar algunas cosas que no sean tan necesarias gastar
Entonces es muy importante tenerlo. El de flujo de caja sería un poco más complejo porque nos permite ver el flujo de dinero, de efectivo, que hay dentro de la organización. Con esto podemos tener como los datos necesarios de cuáles son las cifras de dinero que vamos a tener al final del periodo y si vamos a tener un excedente de dinero, que en ese caso significa que tenemos más dinero para invertir y que podemos gastar, o un déficit que más bien nos esté faltando y que que algo estemos haciendo mal. Entonces, estos son insumos muy importantes que ahorita vamos a detallar un poco más. Siguiente. Antes de pasar a la práctica acerca del presupuesto de producción, nada más pues recalcarle los que ya estamos diciendo, de que con esto es esencial para las empresas de producción. Por ejemplo, conozco que en la Piapu se hace la producción o el cultivo, se le puede decir cultivo de moluscos. O también había aquí una asociación que se encargaba de la producción de, si no me equivoco, de leche. Entonces, con esto les sirve mucho porque podemos ver, porque si tenemos una proyección de ventas, podemos más o menos ver cuáles son las ganancias que vamos a tener y cómo podemos cubrir las necesidades de producción. O sea, como más o menos cuánto esfuerzo tenemos que poner nosotros de nuestra parte para alcanzar esa producción necesaria para cubrir las necesidades de los clientes. Siguiente. Y el presupuesto de operación, que también hablaremos el día de hoy, nos ayuda porque por este medio podemos comparar los ingresos que nos están entrando y los egresos que están saliendo. Los egresos son gastos, ingresos son ventas y otros tipos de dinero que entran a la organización. Nos permite determinar las ganancias, lo que realmente está percibiendo la organización. Entonces, muy importante tener este presupuesto en mente porque nos ayuda bastante a economizar o a ahorrar nuestros recursos que, como decíamos, pues en muchos casos son escasos. Y siguiente. Y para ya ir terminando la parte teórica y vamos a entrar un poco más a la práctica en la que les mostraremos cómo se hacen los presupuestos que hemos venido hablando. Tenemos costos fijos y variables. Posiblemente esto lo hayan escuchado, pero hace falta como clarificarlo un poco por si acaso, que los costos fijos son aquellos que no cambian según la producción. Por ejemplo, si yo tengo una granja y produzco tomates y en un año produzco 50 tomates y el próximo año produzco 100 tomates, por ejemplo, la renta de las herramientas siempre va a ser la misma, sin importar la cantidad de tomates que yo produzca. Entonces, por ejemplo, aquí como ejemplo, al lado izquierdo, tenemos una factura de arrendamiento, de renta sería. Entonces, estos gastos no cambian según la producción. Aquí tenemos algunos ejemplos en el gráfico de abajo de costos fijos, que serían, por ejemplo, costos de administración, costos financieros, amortización. Estos son como términos financieros. Por ejemplo, amortización sería en cuanto a créditos, a deudas que tengamos. Por ejemplo, también tenemos impuestos y patentes. Los impuestos, no importa cuánto produzca, los impuestos que son fijos siempre van a ser fijos y siempre van a tener el mismo monto. Y cuando pasamos también a costos variables, estos sí cambian dependiendo de la producción. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de bebidas y uso agua como materia prima de estas bebidas y en un mes produzco X cantidad, digamos que 50 bebidas, y el próximo mes produzco 75, pues el recibo del agua va a cambiar porque estoy usando diferentes cantidades de materia prima para hacer el producto. Entonces, como aquí, como ejemplo, pusimos un recibo de agua de la IA. Entonces,
sepamos que aquí los costos variables son, por ejemplo, materia prima, materiales directos, son cosas que cambian dependiendo de cuánto las usemos. Entonces, ya con esto ya podemos ir concluyendo y pasar a la parte ya de explicación como tal. Bueno, ahora vamos con lo que es en sí la elaboración de los presupuestos. Para elaborar un presupuesto hay que tener aspectos a considerar. El primero de ellos es elegir el espacio a presupuestar, como lo decía el compañero Guillermo, que puede ser a corto, a mediano o largo plazo. Por ejemplo, lo pueden hacer mensualmente, trimestralmente o más ya a un año. Luego tenemos que proyectar el número de ventas e ingresos. Aquí es muy importante que ustedes hagan este proceso, porque si bien pueden utilizar modelos matemáticos, ya se vuelve un poco más complejo, pero pueden hacer ciertas comparaciones, por ejemplo, a los meses, a los mismos meses, pero en el año anterior. Entonces pueden también asignarle una valoración si creen que van a aumentar o van a disminuir con respecto a ese año. Y también tienen que tener información precisa, como lo son costos, los insumos necesarios para hacer los productos, un control de inventarios y también un control de ventas que han realizado anteriormente para poder hacer esas proyecciones. Bueno, como primer presupuesto tenemos el de producción, donde tenemos el primer paso que es realizar el presupuesto de necesidades de producción. En este paso tenemos que tener para cada producto las ventas proyectadas, el inventario final del mes anterior, que esto es lo que nos ha quedado o que no se vendió del mes pasado, y un inventario de reserva que tengan ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen en caso de problemas, ciertos productos en inventario por aquello de que algún producto venía malo o que le dieron al cliente un producto abierto, entonces poder tomar de ahí para darle a ellos y solventar esos problemas que suceden. Entonces, esto sería como una fórmula. Tenemos las ventas proyectadas, restamos el inventario del mes anterior y sumamos el inventario de reserva. Y esto nos va a dar las necesidades de producción, que son las unidades que vamos a tener que fabricar y producir para poder suplir la demanda o las ventas que proyectamos. Y esto lo podemos hacer para todos los productos. Por ejemplo, aquí tenemos el producto A y aplicamos la fórmula, y el producto E y aplicamos la fórmula. Entonces aquí tenemos las necesidades de producción para cada producto que tenemos. Luego tenemos el paso 2, que ya es hacer el presupuesto de insumos para producción. Aquí como datos necesitamos ver qué insumos ocupamos para poder hacer un producto. Entonces en el caso de necesitamos 3 unidades de este insumo, del insumo A para poder hacer el producto A, y una unidad de insumo B para hacer un producto A. Entonces ya teniendo esos datos, calculamos las unidades requeridas, que en este caso son 286, que eso viene del paso anterior, como lo pueden ver aquí, 286. Entonces multiplicamos el número de insumos necesarios por las unidades requeridas y esto nos va a dar los insumos requeridos. Luego tenemos que calcular los insumos que tenemos en inventarios, si nos quedaron de meses anteriores que no se utilizaron. Luego tenemos los insumos a comprar, que ya es la resta de las unidades requeridas menos lo que tenemos en inventario, y multiplicamos esto por los costos unitarios de cada insumo. Por ejemplo, acá son 250 por cada insumo, entonces multiplicamos esto por esto y nos va a dar lo que nos va a costar en total esos insumos. Al final hacemos esta suma y ya nos va a dar el costo total de los insumos para poder fabricar el producto A. Y esto lo podemos hacer para los diferentes productos que tenemos en la organización. Entonces, este presupuesto nos va a indicar cuánto nos va a costar fabricar el producto en términos de insumos y cuántos insumos tenemos que comprar para poder hacer la producción de ese mes. No sé si tienen alguna consulta de esta parte práctica al momento. Igual lo vamos a ver, vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes lo tengan también más claro. Bueno, entonces, este presupuesto que acabamos de hacer nos va a permitir determinar las necesidades de producción de productos finalizados, tener una gestión adecuada de inventarios para que no hayan excesos ni tampoco hayan faltantes y puedan cumplir bien con las ventas que tengan en la organización.
Luego nos permite definir la necesidad de mano de obra, de equipo de producción y hasta de servicios básicos, porque van a poder calcular si tienen las personas necesarias para cumplir con las ventas o si tienen el equipo necesario para poder hacer los productos. Y también nos va a permitir hacer una planificación de los recursos que necesitan para poder hacer esas compras de insumos. Ahora pasamos al presupuesto operativo que involucra los ingresos y los gastos de las organizaciones. En este caso es importante también resaltar que hay que ponerle un encabezado al presupuesto. Por ejemplo, en este caso dice presupuesto operativo anual y hay que mencionar el año en el que es para tener el conocimiento. Entonces, por ejemplo, acá consideramos todos los ingresos. Ingresos por ventas, ahí tenemos el monto. Las cuotas de los asociados, que son lo que ellos aportan, digamos. Las subvenciones del Estado, muchas veces el Estado da ciertas ayudas a estas organizaciones sociales. Donativos que ustedes reciban. Bueno, obviamente esto puede variar, ¿verdad? Depende del año. Ingresos por prestación de servicios, tal vez en este caso ustedes brindan algún servicio profesional, entonces de eso reciben ingresos. Y también existe el rubro de otros ingresos, donde ahí pueden hacer una suma de de otro dinero que haya entrado. Por ejemplo, que tengan un salón comunal y lo alquilan, qué sé yo, 5 veces al año o algo así. Entonces ahí incluyen el alquiler de ese salón, digamos. Todo esto se suma y se obtiene el total de los ingresos. Ya en la siguiente, acá se tienen que considerar los gastos. Por ejemplo, acá tomamos en cuenta alquileres en el caso de que tengan que alquilar algún lugar para las reuniones o para desempeñar las funciones de la organización. También el pago de servicios públicos. Acá se consideró agua, electricidad, teléfono e internet, y todos estos rubros se sumaron para que dé el total de los servicios públicos, que sería 1.650.000. Esto es anual, ¿verdad? Recordemos que esto es anual. El pago de seguros, no sé, algún seguro que tengan, la amortización de las deudas, pagos que tengan que hacer, los materiales e insumos. En este caso, tomamos lo que hizo el compañero Eddie, que si no me equivoco, el total fueron como 709.000 colones, pero eso solamente es mensual. Entonces, acá lo multiplicamos por 12, por los 12 meses del año, para que nos dé el total de lo que se necesita para materiales e insumos. También salarios o las remuneraciones, perdón, y las obligaciones patronales, que es lo que hay que pagarle a la caja. También es mantenimiento del equipo que ustedes utilizan y fletes o transporte tal vez de los insumos o de otros servicios que requieran. Y igual aquí también se suman el total de los gastos. Ya en el siguiente paso es donde logramos determinar si existe utilidades o pérdidas. Entonces se toman el total de los ingresos y se le resta el total de los gastos para obtener la diferencia. Entonces ya esto permite identificar los gastos para mejorar la toma de decisiones sobre estos. Tal vez hay gastos que son un poco innecesarios, entonces se pueden reducir o eliminar. También permite planificar el uso de los recursos para el siguiente año, porque viendo los montos, entonces ya podemos ir determinando más o menos cuánto se gasta en promedio. Y también, obviamente, permite identificar si hay utilidades o pérdidas para también ver si hay que pedir tal vez algún préstamo o algo para llenar vacíos monetarios, por ejemplo. Entonces, ya después de esto vamos a pasar al Excel para que se entienda un poco mejor toda esta parte. Bueno, para comenzar, como les decía, tenemos que realizar el presupuesto de producción y necesitábamos las ventas proyectadas, el inventario final del mes anterior y el inventario de reserva que ustedes identifiquen o que tengan presupuestado hacer. Entonces, para comenzar, a las ventas proyectadas le vamos a restar el inventario final del mes anterior y vamos a sumar el inventario de reserva. Entonces, eso nos va a dar ya la necesidad de producción del producto A. Luego hacemos lo mismo para el producto
que donde a las ventas proyectadas le vamos a quitar el inventario del mes anterior y vamos a sumar el inventario de reserva. Y esto nos daría 710 unidades de producto E. Una vez que tenemos esto, ya vamos a tener las unidades requeridas. En este caso, fueron las que calculamos en el apartado anterior. Entonces necesitamos 286 unidades de producto A y 700 de producto E. Ahora bien, una vez que tenemos esto, necesitamos saber los insumos que se necesitan para hacer el producto, lo que tenemos en inventario y el costo que tiene cada insumo, ¿verdad? Por unidad, separado, ¿verdad? Entonces multiplicamos los insumos necesarios para el producto. En este caso serían 3 unidades de producto, 3 unidades de insumo por el número de unidades requeridas de producto. Para el insumo A y para el insumo E, lo mismo. En este caso sería 1 por 286, que sería lo mismo. Una vez tenemos esto, restamos, las unidades que requerimos menos lo que tenemos en inventario, porque ya lo tenemos y no necesitamos comprar más de esto. Entonces realizamos la resta. Y una vez tenemos ya los insumos que vamos a comprar, multiplicamos el número de insumos por el precio que tiene cada uno. Y esto nos va a dar el costo total de estos productos, de comprar todos estos productos. Ahora bien, sumamos estos dos y nos va a dar el precio total de lo que vamos a gastar en insumos para poder abastecer o realizar el producto A. Y luego hacemos lo mismo por cada producto que tengamos. En este caso, tenemos un producto E que tenemos un insumo C y un insumo B. Entonces multiplicamos 710 por 1 y 2 por 710. Luego restamos el inventario que tenemos y multiplicamos los insumos a comprar por el costo total. Y luego sumamos lo que nos va a costar ese producto en insumos. Ahora bien, una vez que tenemos cuánto nos va a costar los insumos para los dos productos, sumamos y ahí vamos a tener todo lo que vamos a gastar para la producción de ese mes en insumos. Entonces, como les decía ahora, tenemos los datos de los insumos a comprar. En este caso, para el producto A, 848 y 271. Y para el producto B, 700 unidades del C y 1416 del D. Y lo que vamos a gastar en total para estos insumos. Si bien yo estoy haciendo esto en esta aplicación que es Excel, ustedes pueden llevar tal vez un control en un libro o en cierto también en la computadora para tener este control más adecuado y que sepan cuánto tenía el inventario del mes anterior y cuánto han gastado. Ahora seguiría Pamela, la compañera Pamela, con el siguiente presupuesto. Ahí se ve bien el tamaño. Ok. Bueno, acá ya teníamos considerados, ¿verdad? Los rubros de ingresos por ventas, de las cuotas de los asociados, de las subvenciones, donativos, ingresos por prestación de servicios y también de otros ingresos. En este caso, estos son datos que ya ustedes deberían de tener, tal vez con los estados financieros que ya ustedes tengan en la organización. Entonces acá lo que vamos a hacer es sumar todas estas cantidades para que nos dé el total de los ingresos, que en este caso son 30.920.000. Luego vienen los gastos, esto es un gasto fijo, el alquiler, porque el alquiler no cambia, ¿verdad? Los servicios públicos sí cambian dependiendo de qué tanto se utilice. En este caso pueden ver que yo sumé acá los rubros de agua, electricidad, teléfono e internet para obtener el total de los servicios públicos. Ya después se toma en cuenta el pago de seguros, la amortización, materiales e insumos, que en este caso aquí deberían de tomar en cuenta lo que estaba diciendo el compañero Eddie. En los presupuestos de producción no pueden hacer trimestral, mensual,
pero tienen que tomar en cuenta, digamos, el total anual de todos esos presupuestos para tener ya una vista más general. También salarios, obligaciones, mantenimiento y fletes, y en este caso igual se suman. Acá lo vamos a ir haciendo separado porque es más sencillo para tomar todos los datos. Entonces vamos sumando todo. Y eso nos da 25.545.800. Y acá ya para determinar si se tienen utilidades o pérdidas, se toman los ingresos y se restan los gastos. Y acá es donde ya se determina, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una utilidad de 5.374.000, pero en el caso de que este número sea negativo, entonces habrían pérdidas y ahí es donde ya se tienen que considerar tal vez un préstamo o algo así. No sé si queda alguna duda sobre tal vez los rubros o algo más. Parece que no. Siga, podemos seguir entonces. Igual este Excel se los vamos a pasar también por aquello, para que lo tengan a mano. ¿Ya se está viendo? Sí. Entonces, bueno, muchas gracias a los compañeros por la explicación. Como ven, no, es un poco más complejo de lo que hemos visto anteriormente, pero aún así, por la explicación y todo esto, pues sigue siendo como, estando como a un nivel, siento que podemos comprenderlo. Igual cualquier consulta que tengan, nosotros el Excel se los estaremos pasando y también todos los materiales. Igual cualquier consulta que tengan, nos las pueden hacer al correo o también al chat por WhatsApp. Entonces, hoy vamos a pasar a la dinámica que, que consistiría de una ronda de preguntas. Para que sea un poco más justo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener esta ruleta y como pueden ver en la ruleta vienen los nombres de las agrupaciones aquí presentes, por ejemplo, la SOMUPRA, COPECOVI, ahí San Juan. Entonces vamos a ir respondiendo las preguntas en orden, un poco más teóricas para que se puedan ir acomodando. Entonces, la ruleta la tengo en esta aplicación que está aquí. Entonces, cuando la gire y en la agrupación que quede, alguna persona de esta agrupación va a tener que responder a la primera pregunta. ¿Qué es un presupuesto? Entonces voy a proceder a girar. Entonces quedó la ASOMUP. Entonces, alguna persona de la ASOMUP que me pueda responder la pregunta, ¿qué es un presupuesto? Si no me equivoco, yo creo que en esta era que habían varias personas dentro de un solo dispositivo. No, ellas son las de Asomupra. Yo no sé si serán de la misma asociación porque tienen un nombre muy similar, Sí. pero tenemos esos dos nombres en la lista. Me parece que, si no me equivoco, ahorita no hay nadie de esa asociación ahorita, aquí. Ok, sí. Esperen, dejé de compartir. Entonces, sí, en ese caso, que no haya nadie, pues pasaríamos a volver a girar y que nos salga la ASOMUP. COPECOVI. En esta yo sí veo varias personas de la COPECOVI. Entonces, alguien que sea tan amable de dicha agrupación que nos diga qué es un presupuesto. Juan José, lo veo con el micrófono encendido. Es que se me encendió sin querer. No sé, es que quería dejar a algunos compañeros, Usted, porque el presupuesto, bueno, es una lista de cosas que nosotros necesitamos
para llevar o realizar un proyecto. O sea, si hemos planificado un proyecto, una vez con la planificación, qué es lo que nosotros queremos hacer, en cuánto tiempo y cuándo, tenemos que empezar a detallar todos los gastos de ese proyecto, y entonces el detalle de todos esos gastos y las posibles entradas nos irían a dar como resultado un presupuesto. Sí, eso es una explicación válida. Sería, por así decirlo, simplificándolo bastante, como un plan de trabajo con montos, con dinero. Algo así sería, pero también con los ingresos que tenemos. Por ejemplo, vemos que habían varios tipos de presupuestos. Estos también pueden ser como no solo para un proyecto, sino también pueden ser para una organización como tal. Recordemos, por un periodo determinado, puede ser un año, que eran los de corto plazo, los 5 años, que era, digo, más de un año, que eran, por ejemplo, los presupuestos ya de largo plazo. Entonces, muchas gracias, don Juan José. Ah, Bueno, entonces vamos a volver a girar la ruleta. A mí me gusta mucho esto, siento que es como más justo y así no piensan que los agarramos contra una persona en particular. Entonces, bueno, quedó otra vez Copecovi, entonces para justicia siento que sería otra persona que no fuera a don Juan José. Quizás, y si no, Me podría ser, parece que perdón, de Copecovi solamente está don Juan José. sí. Entonces, ¿usted qué dice, don Juan José? ¿Le puede responder esta pregunta? Si no, la volvemos a girar la ruleta. dígamela. Mencione la importancia de tener un presupuesto. ¿Me puedo escuchar bien, don Juan? Ah, ya. ¿Me está oyendo ahí? Sí, Ahora sí. ahora sí. Ok. Si nosotros presupuestamos hacer algo, ¿cómo es la pregunta? La importancia es, La importancia de un presupuesto, exacto. ¿Por qué es si importante? nosotros queremos planificar una actividad, de hecho, estamos pensando en que nos salga bien, ya sea, bueno, eh, que nosotros querramos, digamos, llevar a cabo un proyecto productivo. Entonces nosotros, sí, que este audífono me está molestando. Si nosotros en el presupuesto no anotamos las cosas que hay que llevar a cabo, o sea, lo que necesitamos, entonces vamos a fallar. Entonces el proyecto que nosotros tenemos nos va a fallar. Sí. Sí, no tener un presupuesto es un riesgo. Es un riesgo que, pese que tal vez algunas personas, por ejemplo, esto también se aplica, como decíamos, a nivel familiar. Es un riesgo que muchos asumen y que no debería ser así, porque realmente el tiempo que uno se sienta a hacer el presupuesto que veíamos, por ejemplo, ahorita en Excel, no se compara a la cantidad de dinero que podemos ahorrar o que podemos inclusive tener de ventas al estar mejor planificadas al hacer el presupuesto. Entonces, es una muy buena decisión. Entonces, bueno, vamos a volver a girar la ruleta para pasar a la tercera pregunta. A Somupra. Pamela, usted decía si había una persona de esta, ¿verdad? Sí, Sonia, me parece. Ahí están todas conectadas desde un solo dispositivo. Ok, excelente. Entonces, a las muchachas de la Asomupra, ¿cómo los presupuestos nos ayudan a planificar el futuro? ¿Nos podrían ayudar con esa respuesta?
segundo tienen el micrófono, ahí las veo, pero tienen el micrófono apagado. Pero no nos escuchan. Qué maravilla. No, ahí se dice. Para nosotros, digamos, los presupuestos son muy importantes para cualquier organización porque sabemos con qué y hacia dónde vamos a llegar con determinada decisión que se tome o acuerdo. Excelente, una muy buena explicación, pero la pregunta era más cómo nos ayudan a planificar el futuro, cómo usamos los presupuestos para llegar a nuestra visión, se llama, a lo que nosotros queremos que sea nuestra organización. Digamos, nos ayuda en la manera de los tiempos, por decirles, si lo tomo un acuerdo o la planificación me ayuda si es para 2 meses, 3 meses, dicha actividad. O sea, una compra, o sea, un producto, X proceso que vaya a tomar. Sí, sí, excelente, digamos. Nosotros, las organizaciones, pues siempre vamos a requerir en algún momento de algún servicio, de algún producto, pero en muchos casos nuestros recursos no son muy variados, por así decirlo, no tenemos suficiente dinero. Entonces tenemos que ver qué cosas son más importantes, cuáles cosas son vitales que tenemos que comprar y así ordenar nuestras prioridades. Esto también aplicaba, como decíamos, a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, bueno, pasamos a las siguientes preguntas. Esta ya sería bueno, había unas más. Entonces, la cuarta sería mencionar una diferencia entre los presupuestos públicos y los privados. Aquí la paso. Otra vez la ruleta. La PIAPU, yo creo que aquí estaba. Alexander, sí. Buenas, Alexander. De la PIAPU. Entonces, si nos escucha bien, la pregunta sería esta. La diferencia entre los presupuestos públicos y privados. Creo que Alexander Sánchez era la única persona de la PIAPU presente. Y si no sabe, tal vez otra persona que quiera asumir la pregunta. Aquí lo habíamos dicho como al principio de la capacitación casi, cuando estábamos hablando de los tipos. A ver. Ok. Entendemos. Don Alexander tiene el audio malo en el teléfono. Entonces, si no, podemos volver a girarlo aquí sin problema. Aguavida. Esta no había salido. Entonces, ¿alguien aquí de la agrupación Aguavida? Por aquí veo a Nice y a Nit. Ajá, adelante. Tiene el micrófono encendido, entonces adelante, Nit. Tiene el micrófono apagado. Ya. Los presupuestos privados es que se deben calcular, ¿cómo le digo? Los gastos, que haya un mayor ingreso no sé cómo explicarlo. Siempre se debe calcular para que haya un equilibrio, digamos, entre ingresos y gastos, ¿verdad? En los privados. Sí. Que no haya más ingresos que gastos, ¿verdad? Tienen que haber un equilibrio. Bueno, sí pueden haber más ingresos que gastos, que en ese caso tendríamos, se llama utilidades o superávits. Pero, sí, digamos, sí puede haber más ingresos, pero lo que no puede haber son más gastos. O sea, los gastos no pueden ir arriba de los ingresos, ¿verdad? Porque entonces ya va a ir mal la situación. Muy bien dicho, a doña Enit. Aquí
pues como decíamos, pese que esto no es una regla oficial en el gobierno de que haya más gastos que ingresos, sí es algo que pasa por más que todo los créditos que se tienen y así. Esto más que todo es algo que en las organizaciones privadas no nos podemos permitir, que siempre intentamos que no se nos vengan encima los gastos. Ese sería el punto de esto, de que pese sí, tenemos gastos, tenemos que pedir créditos a veces, pero no tenemos que permitir que estos se nos vengan arriba. Siempre tener como que equilibrarlo y si vemos que los gastos se nos están acumulando de una forma que no los podemos afrontar, tenemos que meter lo que dice meter tijera, empezar a recortar, ver las cosas que son menos importantes y empezar a quitarlas una por una. Ahí hasta que quede Vieras que, equilibrado. compañero, ¿Sí? siempre me he preguntado por qué siempre los presupuestos públicos, casi siempre hay déficit. Sí, casi siempre hay porque los casi que los únicos ingresos que tiene el gobierno o las instituciones viene de los impuestos. Por eso estaba todo este proyecto que se está hablando ahorita, bueno, en la actualidad nacional con la regla fiscal, que lo que se está haciendo es recortando los gastos, intentando equilibrar un poco el presupuesto, porque sí teníamos pues bastantes deudas, inclusive a nivel del propio interno del país. Entonces con esto de la regla fiscal lo que se pretendía es hacer esto. Entonces, bueno, obviamente esto tiene cosas positivas, cosas negativas, como todo. Casi siempre, bueno, manejar un país es muy caro. Imagínese, pues usted tener que suplir las necesidades de todas de los 5 millones de personas que hay en el país. Entonces, sí, siempre se intenta mantener un equilibrio, pero casi es muy difícil que esto pase. De hecho, este año tuvimos como el primer superávit a principios de este año, pero bueno, ya más o menos se van equilibrando un poco más las ganancias, digo, los ingresos. Entonces, con eso vamos en buen camino, pero todavía no se termina. Aquí, bueno, muchas gracias por su pregunta. Es un tema muy interesante. Nosotros somos de administración pública, entonces nosotros sabemos un poco más de esos temas. Entonces, vamos a pasar a la quinta pregunta. Eddie. Sí, tal vez para comentarles un poco que en las organizaciones tal vez se dice tal vez los créditos son malos o que nos va a dejar pérdidas y todo eso, y más bien los créditos, si se utilizan para bien, por ejemplo, para proyectos como compra de maquinaria y todo eso, es algo muy bueno porque pueden ayudar a potenciar lo que están haciendo, pero si piden un crédito, pero tal vez para cosas básicas como la luz o el agua, que no les va a dar tanto beneficio a largo plazo, ya ahí se vuelve un poco más peligroso el acceso a un crédito. Sería muy bueno que sí, que tengan, digamos, una presupuestación para un proyecto y que a largo plazo les vaya a dejar beneficios. Entonces, tal vez pueden haber más gastos, pero que sea tal vez por el pago de un crédito que a largo plazo se va a ver materializado en mayores beneficios. Sí, sí, exacto. Lo que dice el compañero Eddie es muy acertado. Cuando nosotros empleamos los créditos que pedimos, las deudas que adquirimos para invertirlas y que ese dinero se haga más dinero, lo estamos haciendo bien. Pero si estamos haciéndolo para cubrir las necesidades más básicas, pues aquí empezamos a tener un problema. Entonces, es un punto muy importante señalar. Vamos a volver a girar la ruleta. Ya nos quedan unas pocas preguntas. Es verdad que no había nadie. Me parece que Raquel ingresó, pero no sé si es que tiene conexión mala porque me parece que se volvió a salir, entonces otra vez no. Bueno, entonces no hay problema, la volvemos a girar. A Somupra. Esto sí, ¿verdad? Ok. Entonces, para las personas de la Somupra, digo la Somup, que estaba en rojo, un presupuesto cambiante se considera un presupuesto rígido. Si nos pueden ayudar con la respuesta a la pregunta.
Ajá, veo. Hola, Hola, escuchamos. no es un presupuesto cambiante, pienso que no es un presupuesto rígido porque el cambiante es más accesible y el rígido es como muy, tiene que ser lo que se dijo. Ajá, exacto. Volvemos aquí un momento. Su respuesta es correcta. Lo que volvemos aquí a la presentación, al punto en el que estaba esto, un poco más arriba, aquí. Recordemos los dos tipos de presupuestos, rígidos y flexibles. Rígidos, como dice el nombre, es como una roca muy pesada, que no se puede cambiar, a no ser que pues se tenga que hacer mucho esfuerzo. Aquí recordemos que son un control anticipado, son más difíciles de realizar, pero pues bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Los que son cambiantes serían los flexibles. Aquí estamos hablando los que son capaces de adaptarse a circunstancias que surjan rápidamente. Pero sí, estos requieren que se lleve un detallado monitoreo de los gastos e ingresos. Y aquí, como un paréntesis, decir que es muy importante llevar el control de las facturas. Siempre, cuando estamos hablando aquí de organizaciones, siempre ojalá tenerlas guardadas, porque esto pues al final sirve no solamente para la rendición de cuentas, sino para los presupuestos. Porque después se desaparecieron unos, digamos, 5,000 colones y nadie sabe de qué eran, en qué se gastaron. Entonces siempre, por favor, llevar las facturas. Esto pues no solamente tal vez para las organizaciones, inclusive para la vida en general sirve bastante. Entonces, siguiente pregunta, voy a girar aquí la ruleta. Ladi San Juan, este todavía no había salido. Entonces, si hay personas de Ladi San Juan, ¿verdad? Sí, me parece que estaba Maribel y Natalia, creo. ujú. Natalia Rodríguez. Bueno, para alguna de Cualquiera. Ajá, gracias. Para alguna de estas personas sería la pregunta 6. ¿Cuánto tiempo abarca un presupuesto de corto plazo? ¿Cuál es el periodo de un presupuesto que se considera a corto plazo? Si nos pudieran ayudar con la respuesta, se los agradecería mucho. Tal vez Maribel, que veo que es la que está. Perfecto, Maribel. Buenas tardes. Buenas tardes. 3 meses. No, o sea, sí está dentro del periodo, pero un poquito más. Aquí estamos poquito hablando. más. Ajá, Entonces, ¿qué? ¿Un año? exacto. Bueno. Muy bien. Los presupuestos, en términos financieros, los presupuestos que abarcan un año, 12 meses, son de corto plazo. También podremos hacer presupuestos tal vez para un mes, irlos haciendo de mes a mes. También son de corto plazo, pero la buena práctica es que se haga más o menos como proyectando un año, porque así podemos ir comparando como las ganancias que tenemos en un mes. Tal vez en un mes tengamos más gastos, pero lo suplimos con las ganancias de otro mes. Entonces, por eso es que siempre es necesario o se recomienda hacerlos más o menos de un año, pero si igual se pueden hacer como trimestrales, que serían de 3 meses, o cuatrimestrales, o como surja la necesidad. Los presupuestos, estos no son reglas, son prácticas. Por ejemplo, lo que me refiero con esto es que mientras sirva el presupuesto, mientras supla las necesidades de ustedes y puedan ver cuánto están gastando, pues sirve. Pero sí recordar que pues hay ciertas buenas prácticas que sí se han identificado que les pueden servir a ustedes en general. Entonces, volvemos aquí a la ruleta. Bueno, gracias. A usted, las gracias. Que vemos que sí hay varias personas con problemas de internet. ¿Verdad que en esta no había agua vida? Sí, sí tenemos. Ok, excelente. Tenemos aquí las últimas 3 preguntas, ya casi salimos. Con la 7ª es mencione un tipo de presupuesto. Hola, hola.
Hola. Quiero hacer una sugerencia. Es que estoy teniendo problemas con el internet. Ajá. Sí, no hay problema. Aquí esto está quedando grabado. Entonces, una vez que ya lo subamos, esperemos que el día de hoy, esto lo subimos a YouTube. Entonces, pueden ver más o menos como los momentos en los que tal vez no funcionó bien el internet y así. Pero sí, muchas gracias por indicárnoslo. Sí lo vamos a tomar en cuenta. También les pasamos los materiales. Aquí, entonces, alguien de la asociación Aguavida que nos pueda mencionar un tipo de presupuesto. Enit, otra vez. Tiene el micrófono apagado. Aló. Es que mi compañera Nice no tiene buen internet, entonces por eso estoy interviniendo hoy yo. Sí, no hay problema. Bueno, hay varios tipos de presupuesto, ¿verdad? Como de ventas, de producción, presupuestos de compra, Ujú. tesorería, de flujo de caja, bueno, hay bastantes, ¿verdad? Sí, excelente. Ahí mencionamos algunos de estos. Por ejemplo, los de tesorería no los abarcamos en la capacitación de hoy, pero sí son un tipo de presupuesto que se usan. Entonces, muchas gracias, Enit. Volvemos ya casi por... Con mucho gusto. Somupra. Una vez más ahí la Somupra. Entonces, ¿qué nos muestra un presupuesto de producción? Este es uno de los que se estaban explicando más a detalle hoy. El compañero Eddie se encargó de la explicación de este. Entonces, alguien de la Somupra que me pueda decir qué es un presupuesto de producción. Ese es de operación, perdón. Es que estaba diciendo de los... Perdón. El de operación ahorita viene, pero estamos de momento en el de producción. Buenas, Maribel. Nos ayuda a las ventas que tenemos que hacer al mes, proyectar las ventas y los inventarios. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y tal vez para ya ir saliendo y para hacer una explicación más simplificada, el de operación, que era el que había explicado la compañera Pamela, si no me equivoco, ¿qué nos muestra? ¿En qué es lo que nos ayuda? Alguna de las personas de la Somupra ahí que nos pueda ayudar con una explicación simple del de operación. Ok. Cualquier cosa tiene el micrófono apagado, pero volviendo al de producción, pues como dice el nombre, nos ayuda bastante a las empresas que tenemos una producción de bienes y de servicios. Bueno, perdón, de bienes. Ya que con esto, después de hacer una proyección de ventas, que recordemos que lo estamos haciendo con método, por así decirlo, un poco a ojo, nos muestra cuáles son las necesidades que tenemos. Es muy importante que cuando estemos produciendo lo que nosotros producimos, no nos pasemos de lo mínimo que tenemos que hacer, porque al final, ¿qué hacemos con el producto que nos sobra? Pues bueno, puede ser que sí sea que lo guardemos, pero si es un producto perecedero, como por ejemplo quizás la leche o la carne, pues bueno, no podemos hacer nada si no lo vendemos, pues al final se termina desperdiciando y ese esfuerzo que pues de que no surgió sus frutos, entonces siempre se intenta aprovechar el máximo todo. Siento que podemos pasar ya
que ya terminamos con la dinámica. Muchas gracias a las personas que pudieron participar. Les recordamos que si no han puesto el nombre en el chat, que lo puedan poner ahí. Y ya pasamos a la explicación de la tarea. Por cierto, de la tarea anterior hemos recibido algunas y ahí mandamos la respectiva revisión. Entonces, Pamela. Bueno, en este caso van a tener tiempo hasta el domingo 12 de diciembre para ya ir a vacaciones. Aquí planteamos un caso de la Asociación de Vecinos de San Patricio, donde ellos realizaron un informe aproximado de los ingresos y los gastos mensuales que tuvieron en el año 2021. Entonces ahí vienen los rubros, que se alquiló un salón comunal 5 veces durante el año por un monto cada alquiler de 35,000, un ingreso anual de venta de espacios para feria de pymes, 2 donaciones de 500,000 cada una, venta de productos, compra de insumos y el pago de servicios públicos. Entonces, en esta parte, a ustedes lo que les tocaría es hacer la estimación de los ingresos y los gastos para ese año y también identificar si hay entonces ganancias o pérdidas. Y bueno, aquí tienen que prestar atención a las cantidades y el periodo que se especifica. Eso es un ejercicio bastante sencillo, pero que les ayuda a practicar tal vez un poco la estructura del presupuesto en sí. Ya saben, igual por correo o por WhatsApp o en papel, en una foto que nos manden para que lo tengan presente. Muchísimas gracias. También con dudas nos pueden ir consultando y ahí con mucho gusto los podemos ir ayudando con la elaboración. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron hoy conectadas. Todavía no se desconecten, vamos a hacer la evaluación. Recordemos los medios de comunicación por medio del grupo de WhatsApp y la dirección de correo. Les estaremos enviando los materiales de la capacitación del día de hoy, a más tardar ojalá mañana. Y vamos a hacer ¿cómo se llama? Sí, la evaluación. Les va a estar saliendo la encuesta ahorita en sus pantallas. Ahí pongan, pues, cómo valoran la capacitación del día de hoy. Sí. Hola a las compañeras. ¿Cómo estuvo la capacitación del día de hoy? Si consideran que fue buena, regular, muy buena, mala, muy mala. Ustedes deciden. Esto nos ayuda a ver cómo estamos evaluando, cómo estamos con nuestro desempeño y cómo nos podemos ir ayudando. Entonces, veo sí que de momento algunas personas faltan de votar. Si no les está saliendo, nos pueden decir y vemos cómo los ayudamos. Sí, el de Sonia vale por 4, porque hay varias personas en el dispositivo. Que nos falta la mitad. A todo mundo le está saliendo la encuesta, especialmente a los que están en teléfono, que a veces tenemos algunos problemas con las encuestas. Okay. Sí sé que tenemos algunos con problemas de internet, entonces tenemos un minuto más. Y si no, cualquier cosa, aquí estamos para resolver sus dudas con Zoom. ¿Puedo hacer una pregunta extra? Por supuesto, Juan José. Adelante. No, es que yo siempre cuando converso o tengo alguna relación con alguna persona, bueno, en este caso de estudio, siempre me gusta saber de dónde son las personas. Y yo tengo contacto aquí con la Universidad de Costa Rica en Golfito, pero quisiera saber de dónde son ustedes y cómo nos contactaron. Bueno, muchísimas gracias, don Juan José, por su interés. En mi caso, yo soy de Curridabat, San José, y mis compañeros. Yo soy de Naranjo, en Alajuela. Sí, ya con Pamela, yo creía que era de otro Naranjo y por acá.
Pero dígame una cosa, ¿en cuál sede están ustedes? ¿En San José? Sí, en San Rodrigo José. Paz. Sí, ¿Y cómo contactaron con estas organizaciones acá? Nosotros en el TCU tenemos contacto a través de la profesora Natalia Guerrero, que está aquí presente, y pues nosotros desde la sede de Rodrigo Facio, pues hacemos trabajo comunitario en todo el país. Entonces, sí, esa es una de las ventajas de que sea virtual. Profe, antes de que usted ponga su participación, voy a poner las votaciones, los resultados, para que mis compañeros tomen el debido Ajá. pantallazo. Nada más 4 personas tuvieron la oportunidad de participar, pero vemos que tuvimos una aprobación del 100% de muy buena. Entonces, ya se tomó el pantallazo. Ok, Ya. muchas gracias. Ahora sí, profe. Dale, profe. Gracias, buenas tardes. Para don Juan José y bueno, todos los aquí presentes, comentarles, bueno, que yo sí soy profesora de la sede del sur, trabajo en Golfito y precisamente yo participo en las comisiones de COSEL junto con el Ministerio de Agricultura y el INDER y precisamente a raíz de los diagnósticos que se realizaron durante este año, es que se gestionó estas capacitaciones para bienestar de todas las agrupaciones que están aquí presentes. Entonces, por ahí hemos estado en contacto y bueno, yo sigo siendo como el enlace con estas instituciones articuladas de la región. Ajá, sí, es que bueno, la compañera suya es Helen Solís. Sí, señor. Sí, a ella sí la conozco y tenemos amistad porque participamos en el corredor biológico Amistosa. Y entonces, le preguntaba un poquito, me decía, no, estudiantes tales y tales, no los conozco, pero yo creí que eran ahí de Golfo. Y entonces por eso, porque yo siempre normalmente a donde vaya, cualquier parte del país o fuera, siempre ubico las personas. Claro. Y entonces por eso preguntaba. Porque un día esto me dijo doña Cristina Rodríguez, la del MAC de Neily. Algo le comentamos sobre esto y entonces me imaginé que ella tenía alguna participación también para la escogencia de esto. Claro, ella está al tanto y de hecho le informamos de las actividades que se hacen y la participación de ustedes. Sí, señor. Bueno, le agradezco. Con todo gusto para servirle. Bueno, gracias, niña. Y porque mañana gracias. tengo que verme con Helen porque tenemos reunión. Muchísimas gracias, don Juan José. Entonces, agradecemos a las personas que estuvieron hoy presentes. Ya vamos a acabar la grabación.